Bueno, pues muchísimas gracias por asistir a la presentación de Abraham Cózar de Chivig Studio, en la que nos va a hablar un poco de todo ese mundo, ¿verdad?, que han creado alrededor del videojuego, en el que podemos considerar el estudio de videojuegos valenciano de mayor repercusión, ¿vale? No es broma que hayan conseguido las cotas que han conseguido con sus videojuegos, ¿vale? Se nota que detrás hay un trabajo tremendo. Así que, como os decía, ahora podremos repartir algunas pegatinas y algún detallito, ¿vale?, que hay para todos los que asistáis. Y además, entre los asistentes se va a sortear la edición coleccionista de Summer in Mara, ¿vale? Así que, como somos no demasiados para la presentación, tenéis muchas posibilidades, ¿vale? Al final haremos el sorteo, ¿vale? Y nada más, por favor, un aplauso para Abraham para que empiece. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por pasar este ratito de sábado por la mañana conmigo aquí. Gracias al museo por la invitación. Me hacía mucha ilusión venir y pues también es una alegría poder participar de alguna forma en las actividades del museo. Soy Abraham Cózar, soy director de Chivig, que es un estudio de videojuegos valenciano que fundé en 2015 y desde entonces pues hemos ido desarrollando una serie de videojuegos que comparten en común un mismo universo, que ese sería como el punto que nos diferencia de otros estudios. Y bueno, para presentar un poquito qué hacemos, meto un cortito vídeo de nuestros videojuegos. Bueno, me voy a levantar para explicar. Chivig es un estudio que empecé en 2015. Entonces, lo que quería compartir con vosotros esta mañana es las fases por las que ha ido pasando el estudio y a la vez los videojuegos que han ido acompañando a cada una de esas fases para llegar al día de hoy, ¿no? Así que voy a hacer un poco de repaso de mi historia como creador de videojuegos o como emprendedor, pues siempre vinculado a qué hicimos en cada momento. Y esto empieza en 2015. En 2015 yo acababa de cerrar una empresa que había probado con otros socios y no había salido bien. Habíamos estado emprendiendo durante 5 años en una empresa de desarrollo de aplicaciones educativas para colegios. De esos años lo que yo aprendí es a utilizar las herramientas que luego se utilizan en videojuegos, ¿no? Aprendí a manejar Unity y entonces decidí, una vez cerré aquel proyecto, darme una segunda oportunidad como emprendedor. Así que para mí fundar Chivig básicamente fue decidir coger una habitación de mi casa y decir, pues aquí empieza todo. Hice este logo horrible. Yo no soy diseñador, aunque el proyecto es muy artístico, soy programador. Hice este logo y dije, bueno, pues vamos a intentarlo en un sector, en una industria que realmente me atraía mucho por pasión. Yo he sido jugador siempre desde niño y además pues había intentado hacer algún proyectito personal a modo de hobby.
el paso de profesionalizarme fue en 2015 y fue como un poco el salto al abismo de no sé si va a funcionar o no. Un planteamiento bastante común en los estudios que empiezan, que se acercan a este sector por pasión, es hacer el juego de su vida, ¿no? La mayoría pues, son jugadores y tienen ideas y juegos en la cabeza. Entonces, algo que ocurre habitualmente es que pues, se juntan una serie de amigos o personas que comparten este gusto por el videojuego y se embarcan en una aventura que dura demasiado tiempo para ser un primer proyecto. Pero yo no tenía ese tiempo y era muy consciente de que había invertido previamente 5 años de mi vida, de mi juventud, en emprender y no había salido bien. Había acabado con lo mismo que había empezado, ¿no? Entonces, estaba en una situación ya con 31 años, con la hipoteca, con un nene en camino y sabía que tampoco me la podía jugar a muchos años, mucho riesgo de hacer videojuegos. Así que dije, pues vamos a empezar por algo muy pequeñito y vamos a intentarlo por ahí. Entonces me di un plazo de 6 meses que básicamente eran los ahorros que tenía para poder intentarlo. Entonces realmente Chivig empieza con 0 euros. Y como no tenía dinero para crear un equipo, pues no creé ningún equipo. Me miré a mí mismo y dije, ¿qué puedo hacer yo por mí mismo? Pues empezamos con ello. Y así, pues en los primeros 6 meses de Chivig, en 2015, hice 6 videojuegos para móvil. Empecé con móvil porque era lo que veía más rápido y más fácil de publicar. Los 5 primeros pues me daban unos ingresos de unos 200, 300 euros, que no era suficiente para un poco hacer frente a mis responsabilidades, ¿no? Y fue el sexto, Dayland, el que me permitió dar el salto. En esta primera fase yo estaba un poco obsesionado por cómo monetizar, ¿no? Cómo generar algo de recurso económico que me permitiera poder continuar y no tener que abandonar el proyecto o compaginarlo con un trabajo. Entonces probé varias formas de monetizar en móvil que al final pues son o la compra del juego o los productos estos de microcompras dentro del juego o los anuncios. Cuando me planteé Dayland, que ya era como el último mes, ¿no?, que me había dado de plazo, dije, voy a hacer un juego al que jugaría yo. Y me acordé de una referencia de infancia, que es El Principito. Es un cuento que está muy extendido en el imaginario colectivo, pero que no estaba muy machacado temáticamente en videojuegos. Entonces decidí crear un videojuego de un niño habitando un planeta pequeño y que se orientara a la gestión de recursos, ¿no? de ir pues cultivando, generando tus propias estructuras. Acudían al planeta algunos personajes que comerciaban contigo y con eso ibas desarrollando ese planeta pequeñito. Y bueno, lo que ocurrió entonces para mí fue mi punto de eureka, ¿no? De repente lancé Dayland sin marketing, porque en ese momento no tenía dinero para invertir en marketing, y de repente en un mes estaba facturando 11.000 euros, ¿no? Que para mi situación de estar solo en casa generando 0 euros de gasto, era como, ¡buah! Ya lo tengo, ya he conseguido aquí algo que me va a poder mantener. Y desde febrero de 2016 hasta hoy he podido vivir de los videojuegos que primero creaba yo y luego ya hemos creado el equipo conjunto de Chivig, ¿no? Entonces, yo he vivido esta experiencia de emprendimiento y de desarrollador de forma muy positiva, ¿no? Porque no he pasado especialmente penurias, que siempre algo que se dice mucho en el sector, ¿no? Que tienes que hacer los juegos con mucho sufrimiento y yo pues tuve esa suerte, esa fortuna de empezar bastante rápido con un acierto que fue Dayland. Después de estos primeros 6 juegos, mi pensamiento fue, he fallado 5, he acertado 1, el siguiente será de los buenos o de los malos, ¿no? Entonces aquí tomé una decisión que para Chivig es muy fundacional.
que fue, Dayland me ha funcionado, pues voy a intentar un juego que vaya dirigido al mismo tipo de jugadores. Entonces escogí un personaje que era secundario en Dayland, a Moon, que es una exploradora cazadora de monstruos, y hice un videojuego de ella, ya desapegándome de esa referencia explícita al Principito, de la que no quería depender pues, en adelante, ¿no? Entonces, en los 6 meses siguientes, creé este segundo videojuego para móvil en el mismo universo que estaba el videojuego de Dayland. Y en este videojuego ya conté activamente con una figura que para mí ha sido fundamental, que es Miriam Barea, es directora artística del estudio Chivig. Para mí es fundamental porque yo no soy artista, pero la apuesta que hacemos, el punto de valor más fuerte es justamente el arte, ¿no? Entonces necesitaba una persona muy talentosa, a un artista que tuviera una capacidad para generar una personalidad artística a nuestras creaciones, y ella fue Miriam, que sigue a día de hoy como directora del estudio, y ella es la responsable de lo bonito que son los juegos de Chivig. Bueno, pues con Ancora repetimos un éxito parecido al de Dayland, y entonces eso a mí ya me dio unas bases sobre las que asentar un proyecto, ¿no? Ya tenía 2 juegos que habían funcionado bien y una fórmula que era repetir el mismo universo, porque los jugadores que estaban jugando estos juegos esperaban más. Y aquí definí pues, una parte que es vital cuando creas un proyecto empresarial, que es la misión, que es como el marco, el ADN que responde a todo lo que haces. En Chivig decimos que creamos y también comercializamos, porque queremos también encargarnos de la publicación de nuestros juegos que son nuestros, enmarcados en el género de aventuras y dirigidos a jugadores jóvenes, que pues apelan desde eso. Son juegos muy transversales, con un público muy parecido, por ejemplo, al que dirige Nintendo. Y esta frase, que es también como muy del ADN de Chivig, que decimos que no solo estamos creando videojuegos, sino que estamos creando un universo donde suceden nuestros videojuegos y que damos a nuestros jugadores para que lo cuiden, porque nuestro enfoque de juego siempre es muy en positivo. Y este es el tercer punto, que es que desde muy al inicio sabía que el valor diferencial de nuestro proyecto iba a ser el arte, y por eso la mayor parte de las personas que trabajan en mi equipo son artistas. No solo ya artistas gráficos de ilustración o modelado 3D, sino también aquí incluimos narrativa, que para nosotros es muy importante, la parte del guión, por eso tenemos en el equipo a un escritor. Y también la música, componemos la banda sonora especialmente para cada videojuego, y de hecho es de un compositor alicantino que es Adrián Berenguer, con el que trabajamos pues desde hace ya bastante tiempo, y es el que hace que suenen tan bien nuestros juegos. Bueno, una vez había pasado esta primera fase de definición de qué quiero hacer, también tuve la suerte de poder aprovechar una fase de incubación y aceleración en la incubadora de empresas de Valencia, que es Lanzadera, y allí pues me han dado sobre todo mentorizaje a nivel de empresa, porque yo no tenía formación empresarial, y al final hacer crecer un proyecto implica pues aprender muchas cosas de empresariales, y también me han dado apoyo a nivel de financiación, espacio. Ha sido un acompañamiento para mí que ha sido muy, muy positivo. Esta incubación empezó con un reto que proponía PlayStation, que era crea tu primer videojuego en 10 meses, ¿no? Entonces yo acababa de lanzar el segundo videojuego exitoso de móvil, Ancora, y aquí pues
se propuso este reto de si había algunas empresas valencianas que quisieran intentarlo, ¿no? En 10 meses hacer un videojuego para PlayStation. Y aquí pues me planteé la pregunta de pues, qué pasaría si llevaba ese universo que tenía en móvil a videoconsolas. Era una vuelta bastante arriesgada porque es un mercado muy distinto y que no conocía, pero me atraía mucho porque era algo que yo veía como en el futuro más adelante, ¿no? Porque al final las reglas de móvil van muy enfocadas a monetización y es algo con lo que yo no me sentía muy cómodo. Prefiero pues algo más tradicional, ¿no? de venta del juego completo y desvincularlo de la parte de entretenimiento. Y además pues las posibilidades gráficas que te ofrece pues otros formatos como consola o PC pues son mayores y no estás tan restringido a las capacidades técnicas que tiene el desarrollo en móvil. Así que pues me salí de mi zona de confort, que era la habitación de casa en la que había empezado 1 año y medio antes con Chibig, y me trasladé a Lanzadera, donde he estado pues bastante tiempo y he podido hacer crecer ahí a un equipo. El resultado fue que 1 año más tarde, en 2018, teníamos publicado nuestro primer juego en PlayStation. Aquí la idea que traje para convertir en un videojuego en 10 meses fue recuperar ese primer juego que había lanzado en móvil y apoyarme en esa idea para hacer un videojuego de consolas, que fue Dayland. En este momento ya éramos un equipo de 3 personas y fue un lanzamiento que fue bien. En 3 meses recuperamos la inversión y entonces a partir de ese momento pudimos ir incrementando poco a poco el equipo. Y nos planteamos un siguiente juego después de Dayland. Estos son los primeros concepts de Summer in Mara, que es hasta ahora pues, nuestro juego más conocido y más referente. Y aquí lo que buscábamos era un juego muy en positivo, ¿no? Muy fácil de contar y que consiguiera empatizar con muchas personas. Entonces nos fijamos en el verano, que es como muy luminoso, en el mar, también es algo muy mediterráneo. El lugar donde trabajábamos está enfocado al mar, ¿no? Entonces veíamos el mar todo el día y fue como el motivo fue, pues vamos a hacer un juego que recuerde a los veranos de la infancia, y fue el juego de Summer in Mara, que empezó pues una vez lanzamos Dayland pues en 2018. Y poquito a poco pues fuimos desarrollando Summer in Mara aún con un equipo modesto, y en febrero de 2019 decidimos probar una campaña de crowdfunding, que el crowdfunding pues básicamente es expones lo que tienes y pides a tus futuros jugadores que te apoyen económicamente para poder financiar lo que queda del desarrollo. Y este pues fue para nosotros también un momento muy importante porque fue un éxito que nos desbordó. Pedíamos una financiación de 20.000 euros para poder terminar Summer in Mara y conseguimos 230.000 euros en un mes. Entonces, de repente, la situación nos cambió completamente porque teníamos recursos económicos, ¿no? Y nuestro compromiso por ese apoyo tan grande fue, pues, vamos a hacer un juego mayor del que pues, habíamos presentado para la campaña de Kickstarter. Además, pues también esta campaña nos sacó a relucir nuestra vocación transmedia, que es la capacidad que tiene esto que estamos creando en videojuegos de poder, este universo, de poder saltar a otros medios, ¿no? Y habéis visto algunos trocitos que son como animación 2D en el vídeo. Esto pues surgió en ese momento. También hemos editado libros de arte, incluso algún peluche y alguna cosita más para nuestros seguidores. Y son cosas que la gente pues, que nos sigue recibe muy bien porque tiene como un pedacito de Chibig, y eso hace que de alguna forma conecte con nosotros. Y bueno, sobre todo lo que nos permitió esa campaña exitosa de Kickstarter fue pasar de un equipo de 2 a 9 personas,
que fueron finalmente los que desarrollamos el videojuego Summer in Mara durante todo 2018, 2019 y ya llegamos a 2020. 2020, que fue un año pues bastante complicado para nosotros, fue el lanzamiento de Summer in Mara. Tuvimos a comienzo de año un evento que significó mucho, que es que Nintendo se fijó en el videojuego de Summer in Mara y nos lo promocionó en un evento internacional que tiene una repercusión enorme, ¿no? Y aquí recibimos un apoyo muy explícito de Nintendo y millones de personas, antes de que saliera el juego, pudieron conocerlo, ¿no? Lo que pasa que, mirad la fecha, estaba ya la situación como estaba, entonces esos últimos meses de desarrollo pues los vivimos, afortunadamente, como nuestro trabajo es digital, pues pudimos seguir desarrollando, pero con toda esta incertidumbre encima, ¿no? Finalmente, Summer in Mara salió el 16 de junio de 2020 y fue un gran lanzamiento. Fue un juego que iba orientado a valores tan positivos que en esos momentos pues, los jugadores necesitaban tanto que tuvo un acogimiento increíble, ¿no? Y además también coincidió con el lanzamiento unos meses previos de Animal Crossing, que también iba con una temática de islas y verano. Y claro, cuando llegó Summer in Mara ya más o menos la gente había jugado Animal Crossing y llegaba también un juego pues en ese estilo de juego en positivo. Y pues fue muy bien, ¿no? El lanzamiento de Summer in Mara en un mes conseguimos lo que nos habíamos propuesto para el año entero, ¿no? Entonces, otra vez nos volvimos a ver en una situación de un éxito que era superior al que nos esperábamos. Y en ese momento pues ya también teníamos algo que para nosotros hoy es muy importante, que es el catálogo, ¿no? Esta cosa que os he contado al principio de crear un universo, pues solo se sostiene si tienes ese catálogo, ¿no? Esos juegos que son como puertas a este universo y que pues no establecemos en un orden. O sea, tú puedes jugar primero a Summer in Mara, luego a Dayland, luego a Ancora. No hay un orden secuencial, pero sí de alguna forma nos permite que si a alguien le ha gustado uno de nuestros juegos, pues se interese por los demás, ¿no? Entonces, siempre que tenemos un lanzamiento, no solo el lanzamiento del juego, sino que es otra vez la oportunidad de recoger a más personas que conecten con los demás juegos que ya hemos lanzado. Y bueno, estas son un poco las cifras de ventas que hemos tenido hasta ahora. Básicamente, pues Summer in Mara ha sido como nuestro juego más importante. Actualmente ya tiene más de 200.000 ventas. Dayland, que fue en 2018, se lanzó entonces para PlayStation 4 y Steam. Y el año pasado pues aprovechábamos que estamos en mitad de otros desarrollos más largos para hacer una reedición de Dayland para Nintendo Switch y Xbox que lanzamos en 2021. Y también pues ya tenemos una estrategia comercial, ¿no?, definida, que se basa en crear juegos que nos cuestan de desarrollar entre 1 y 2 años. Seguimos intentando mantener esto de juego pequeño, ¿no?, juego acotado, equipo pequeño, porque aún no estamos preparados para hacer juegos más grandes. Y también pues es una ventaja porque nos permite ir introduciendo en el catálogo pues nuevos juegos. Aproximadamente pues cada año hay un lanzamiento nuevo. Entonces nuestros jugadores no tienen que esperar 3, 4 o 5 años hasta que publiquemos nuevo contenido. Y el plan siempre pues es el mismo. Empezamos el desarrollo. A mitad de desarrollo buscamos el apoyo de nuestros seguidores con una campaña de Kickstarter que también nos da
este punto de brújula de si lo estamos haciendo bien, si hay cosas que generan una expectativa que no cumplimos, y entonces tenemos el margen final del desarrollo pues para darle un enfoque distinto si en algunas cosas nos hemos equivocado. También depende del desarrollo, si tenemos alguna necesidad extra de financiación, pues sí que hemos recurrido a una figura de un publicador, y al final, pues después de estos 2 años o año, se lanza al mercado el videojuego pues en una categoría indie, ¿no? De precio indie, entre los 15 y 30 euros, son los precios que estamos manejando en nuestros lanzamientos. Y esto pues es la facturación que hemos tenido, que aquí pues se ven claramente estas fases por las que hemos ido pasando, ¿no? Esta fase es cuando estaba yo solo como autónomo con estos 2 primeros videojuegos de móvil. 2017 fue como una reinversión para crear Dayland, el lanzamiento de Dayland, el Kickstarter de Ancora, y luego ya pues estos 2 años los han sostenido principalmente las ventas de Summer in Mara, ¿no? Entonces, a vistas desde fuera, pues es Chivig sí que lo hemos podido llevar de una forma pues sin estar muy pendientes del punto económico. Y esto es algo que me preguntan muchas veces. Yo creo que el punto o la clave ha sido desde que empezamos, desde pequeño, ir ajustando siempre el juego a las capacidades del equipo para hacerlo y no poner esa idea maravillosa como elemento principal, ¿no? Siempre que vamos a empezar un nuevo desarrollo, yo miro el equipo que tenemos y decimos qué juegos somos capaces de hacer, y a partir de ahí ya construimos un proyecto que sea realista asumirlo con ese equipo. Entonces, esa concepción pues austera o controlada del desarrollo pues nos ha permitido de alguna forma pues ir creciendo poco a poco y tener una situación económica que es cómoda, ¿no? Y bueno, ahora somos un equipo de 15 personas. Esta es una foto de diciembre de 2021. Y también pues otra cosa que nos hace mucha ilusión son las ediciones físicas, que para eso contamos con el apoyo de nuestros publishers en físico, que son Tesura aquí en España, que nos hace las ediciones coleccionistas y normales para Europa, y también Piki, que es una empresa japonesa que está creando ediciones para Asia. Y este también es algo que me gusta mucho, y es que el videojuego es algo muy internacional. No hay muchas barreras que te impidan pues llegar a cualquier parte del mundo a llevar tus videojuegos, ¿no? Y realmente pues con Piki no los he visto en persona, todo ha sido a través de reuniones online, y estamos trabajando juntos ya casi 1 año, y ellos son japoneses y nosotros españoles, y nos entendemos y se puede hacer un proyecto que converja, ¿no? Y bueno, llegamos a 2022 y aquí pues un poco siempre que hemos tenido una situación pues como el Kickstarter de Summer in Mara o luego el lanzamiento, el planteamiento es, vale, pero ¿cómo gestionamos estos recursos, ¿no? Extra que nos vienen y aquí pues el planteamiento ha sido hacer coproducciones. Básicamente en lo que estamos este año enfocados en descubrir pues otros estudios de videojuegos de nuestro país que estén en una fase parecida a la que estamos nosotros y que de alguna forma sean complementarios a lo que hacemos nosotros. Nosotros conocemos nuestros puntos mejores, pero también nuestros puntos peores, ¿no? Entonces, si encontramos un estudio que sea pequeñito y que de alguna forma nos complemente en lo que a nosotros pues nos cuesta más, pues vemos ahí una oportunidad de colaborar. Y de esta forma, pues estos recursos, en lugar de emplearlos de momento en hacer una empresa de 40 o 50 personas, que aún no me siento preparado para un proyecto tan grande, pues lo hemos plantado en un equipo interno de 15 personas, y esos recursos
extra que tenemos, pues los estamos invirtiendo en otros estudios de videojuegos de nuestro país. Ahora mismo pues tenemos 2 proyectos en marcha, 2 coproducciones con un estudio que son Nuke Fist, es un estudio valenciano de 2 personas, y el otro es una combinación de 2 estudios, Talpa Games, y mentorizados por Undercoders, que ellos están en Barcelona. Entonces lo que hacemos con ellos es, de un lado, aportar financiación, o sea, Chivig paga todo el desarrollo, y de esta forma pues estos estudios que están también con su proyecto personal o propio del estudio, pues tienen una fuente de ingresos que les permite pues compaginar ambas cosas a la vez. Normalmente la propuesta es pues por las mañanas se trabaja en el juego de Chivig, por las tardes en el propio, y siempre buscamos que sean juegos que de alguna forma sean cómodos o estén basados en ciertas premisas que sean cómodos de llevar, ¿no? Porque al final se está saltando entre 2 proyectos, si no se parecen pues es más difícil. Los puntos que aporta Chivig sobre todo es la parte artística y la parte narrativa. O sea, ponemos otra vez nuestro universo en colaboración con esos estudios, y también pues llevamos la parte de marketing y comunicación, que es una de las partes que hemos desarrollado también en nuestra empresa. Y bueno, pues hasta aquí. Ahora os enseñaré un poquito de vídeos de estas 2 coproducciones para que veáis los juegos, y termino con un poquito del juego que estamos desarrollando internamente en Chivig, que sería como el siguiente Summer in Mara para nosotros. ¿Qué significa Chivig? Sí, Chivig es una palabra que Chibi es niño o niña en japonés, y la G es de videojuego, ¿no? Hice un poco la búsqueda en ese momento de hace 7 años y era una palabra cortita que tenía sonoridad, que más o menos suena bien en todos los idiomas, y pues me quedé con ella. Pero tiene ese punto de mirada a la infancia, ¿no? que es lo que intentamos hacer con todos nuestros juegos, que aunque van para muchas más enfocados quizá para jóvenes adultos, siempre es con una mirada de niño. Los personajes son habitualmente niñas o niños, y queremos eso, conectar al adulto con su parte de niño que aún tiene. Gracias. Este es el videojuego que estamos desarrollando con Talpa Games y Undercoders, que son estos estudios de Barcelona, y aquí ellos habían trabajado previamente en un juego de plataformas, Mail Mole, que es súper chulo, nos encantó, y entonces dijimos, ¿qué pasaría si llevamos a Summer in Mara a un juego más de plataformas tipo Mario? Pero claro, es algo que en Chivig no nos atrevíamos a hacer porque normalmente pues nuestros juegos son más tranquilitos y tal, y hablamos con ellos y les encantó también la idea, y están desarrollándola ya junto a nosotros. Es un juego que saldrá seguramente después del verano para pues todas las plataformas, y ya casi lo tenemos terminado.
Gracias. Este videojuego es Mick and the Witch Mountain. Es un videojuego muy influenciado por Ghibli, que es una de nuestras referencias principales, y es de una brujita que es repartidora, ¿no? Y hay una isla en la que hay un montón de personajes y tiene que ir repartiendo pues, y conociendo a los personajes y explorando ese mundo. Está muy influenciado también por Zelda Wind Waker, que también es una referencia importante en Summer Mara, y también lo que buscamos es recoger un poco las mismas sensaciones que tenía Summer Mara y que nos han funcionado muy bien en este juego, aunque el enfoque es más de un juego cortito de 2-3 horas. También está en una fase final del desarrollo. Seguramente o lo lancemos a final de año o ya sale el TEA a principio del 2023. Y este lo estamos desarrollando con el estudio Nukefish de Valencia. Sí. Sí. Un segundito, por favor. ¿Puedes repetir la pregunta por el micrófono? Un segundito. El Koa es la misma protagonista que el Mara, pero aquí estos personajes son, o sea, ¿aparecen de manera secundaria en el Mara o en el Dayland o son totalmente nuevos? Porque como has dicho lo del universo antes y tal. Sí, normalmente los guiños que hacemos entre juegos suelen ser, por un lado, a través de personajes. Entonces, en el Mika aparece Moon, que es un personaje que ha salido en todos nuestros juegos, y Bram, que es también otro personaje que ha sido muy recurrente, ¿no? Entonces, realmente el punto de vínculo pues lo hacemos con estos dos personajes y luego con algunos detalles. Por ejemplo, la figurita no se ha visto en esta parte, pero hay en el vídeo de cinemática completo hay una figurita que sale en Summer Mara, ¿no? Son esta especie de guiños que lo que buscamos es buscar ahí el punto de complicidad con nuestro jugador, pero tampoco que si alguien no ha jugado a Summer Mara diga no entiendo esta parte porque me falta algo. Claro, ¿no? que sea un poco el momento, entendí la referencia. Eso es, justamente buscamos ese punto de conexión o de un poco sentirse en casa porque has entendido esa referencia o ese guiño o ese personaje. Y para nosotros está siendo una estrategia que funciona muy bien y nuestros seguidores pues lo agradecen mucho, ¿no? Esas pequeñas resonancias que hacemos en cada juego. Y para terminar, pongo un trocito muy cortito de... Gracias. Y este es Elusive People, que es un juego que llevamos trabajando en él desde que terminamos Summer Mara, pero aún no hemos enseñado mucho. En este sí que buscábamos dar un salto de calidad, sobre todo en el apartado gráfico con respecto a Summer Mara, y para ello pues construimos un equipo muy especialista, ¿no? Entonces los artistas que están trabajando en Elusive ya son artistas especializados en cada campo, ¿no? En animación de personajes, en modelador de personajes, en environment. Al principio, pues, con el equipo inicial era como perfiles más generalistas, pero ahora, pues, para poder ir aumentando esa calidad, pues buscamos perfiles muy talentosos en los puntos que para nosotros son muy importantes, ¿no? Y bueno, pues este proyecto sigue en desarrollo, seguramente hacia final de año o principio del que viene, pues ya daremos más información, porque ahora pues tenemos que guardarle el espacio a los juegos que van a salir este año y que también pues, nos hacen muchísima ilusión. Y ya con esto pues termino la parte de la ¿Hay charla. alguna otra preguntilla por ahí? Pues nada, vamos a darle un aplauso a Abraham. Muchas gracias. ¿Alguna preguntita? Sí. Vamos allá. Espérate, te llevo el micrófono. ¿Las cinemáticas animadas las producís vosotros mismos o son encargadas a otros estudios?
Sí, las cinemáticas animadas son una colaboración que empezamos con Summer in Mara precisamente con un estudio de animación. Son Ciervo Alto y son unos animadores de Barcelona. Lo que trabajamos muy en conjunto, ¿no? O sea, no es un encargo de haznos una cinemática, sino que parte de ese trabajo, sobre todo el story, la parte más de ilustración, de fondos, toda esa parte la solemos trabajar en Chibig. Y es un trabajo en conjunto, aunque contamos con perfiles especialistas, ¿no? que además tienen esta tirada a Ghibli que tanto nos agrada y que buscamos intencionalmente. ¿Alguna preguntilla? Yo tengo una. Dentro del mundo abierto, que no es abierto del todo, pero ¿estáis planteando en algún momento llevarlo a un mundo abierto multijugador, a algo más en ese sentido? No. Nosotros, y es una de las cosas que por la concepción del proyecto tengo súper claras, ¿no? Porque sí que es una pregunta que se hace de forma recurrente, o los propios jugadores nos lo preguntan, ¿no? Y me gustaría jugar con amigos en el universo de Chibig, pero vamos muy enfocados a la parte narrativa, ¿no? Entonces, en esa parte narrativa lo principal es la historia de un personaje. Entonces, realmente el jugador tiene que ser ese personaje principal que estamos creando nosotros para él, y es una experiencia individual. La intentamos asociar mucho a la lectura, por ejemplo, que es una experiencia de una persona, ¿no? con su imaginación y hasta ahora pues no tenemos vistas de crear ningún juego multijugador porque estamos muy enfocados en esta fórmula que llevamos haciendo varios años y que pensamos pues que tiene infinito recorrido. Lo que hemos visto algún esquema, algún storyboard, alguna cosa. ¿Os habéis planteado alguna vez la publicación de esos storyboards? Porque imagino que habrá mucho arte detrás, ¿no? Que no se deja ver, o a lo mejor incluso como algún add-on a los videojuegos o como algún tipo de contenido adicional. Sí, de hecho tengo aquí el libro de arte, ahora lo sacaré también por si alguien lo quiere ojear. Nosotros hacemos mucho trabajo conceptual de ilustración, de pruebas, de iteración. Entonces, lo que es muy bonito luego es, una vez termina el desarrollo, eso, pues hacer un libro en físico, y ahí pues queda plasmado el trabajo que han hecho nuestros artistas durante todo el desarrollo, ¿no? Y es un contenido que a mí siempre me encanta tener y hacer, y además luego sirve como referencia para gente nueva que se incorpora en el equipo, para que entienda cómo hacemos las cosas en Chibig, y también pues para los seguidores de nuestros videojuegos que ven un poco más en la parte de idea o de entraña, o que no es solo el acabado final del videojuego en sí, sino que hay mucho trabajo detrás para llegar hasta ahí. Muy bien, pues vamos a pasar entonces al sorteo del videojuego, ¿vale? Que os vais a llevar una edición de Summer in Mara, edición coleccionista, ¿vale? Entonces, bueno, y ahora al terminar la charla también podréis recoger una de estas pegatinas y estas tarjetas, ¿vale? Del Summer in Mara, os podéis recogerlas todos los que queráis. Pero bueno, vamos a llevar a cabo el sorteo, ¿vale?